Visualiza en tu mente un guerrero con su escudo y con su espada. Entonces tú entras al ataque brutal con tu planeamiento, pero tienes que tener siempre tu escudo para meterle fierrazo a la SUNAT. Entonces, ¿cómo haces tu defensa tributaria? Recuerda que en la sesión anterior hablábamos de la fiscalización, ¿no es cierto? Cómo SUNAT tiene la facultad de revisar tus operaciones, de revisar tu control, de levantar la alfombra y ver todititito. Como tienes esa facultad, tú también tienes el derecho de defensa, ¿correcto? Y entonces, ¿cómo lo vas a ejercer? Por ejemplo, tú recuerdas que cuando la SUNAT inicia una fiscalización, te solicita ¿qué cosa? Tus libros de contabilidad, tus comprobantes de pago, tus declaraciones de impuestos. Sobre esa base normalmente revisa tus gastos de vehículos, tus gastos de personal, la depreciación de los equipos, los gastos de internet, los gastos de seguro, y lo pone en tela de juicio. Entonces inicia, la primera parte es el inicio de la fiscalización. Luego viene el trabajo de campo, donde revisa y confronta. Y muchas veces este auditor va a la mala y te quiere desconocer las operaciones de tu negocio. Entonces dice, este gasto de vehículo no te lo acepto. Estos gastos de viaje son de placer, no te lo acepto. Esa devolución de mercaderías no te lo acepto. Entra a discutir. Entonces, cuando termina la auditoría, normalmente tiene que notificarte y lo va a hacer una deuda. Cuando notifica la deuda, lo hace a través de valores. Una resolución, por ejemplo, si se trata de deuda de impuestos, se llama resolución de determinación. ¿Estás tomando nota? ¿Estás con tu cuaderno de libertad financiera? ¿Estás concentrado? ¿Estás en modo alumno y modo aprendiz? Buenísimo. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que respaldar tus operaciones. Tú sabes hoy que en el tiempo tus operaciones van a ser revisadas. Y para ganarle a la SUNAT en una fiscalización, ¿desde cuándo debo prepararme? Desde que empezó el taller yo tengo que cambiar. Mucha gente, ¿sabes qué hace el emprendedor novato? ¿Sabes lo que hace? Tú lo sabes, fue parte de tu experiencia. Fue mi experiencia también, yo también reconozco. Yo también me he equivocado, yo también me he caído. De esas experiencias hoy te comparto lo mejor de lo mejor. Cómo salí, cómo la estoy rompiendo, te lo comparto. Yo también me equivoqué, pero hoy aprendo y te digo, tú tienes que empezar desde anteayer. Te diste cuenta que para ganarle a la SUNAT, el novato ¿qué hace? Hace negocios, vende, compra mercaderías, todo, y deja de lado su sistema financiero, la información financiera del negocio. Un día llega la maldita SUNAT y todo lo pierde, porque no tiene la contabilidad que le sustente, no tiene la guía de remisión, las operaciones no las ha bancarizado, no ha hecho los contratos, las cuentas las ha manejado como ha querido, y la SUNAT lo jode. Se lleva su esfuerzo de tantos años, pierde su local, embargan sus cuentas, le quitan su mercadería, porque era novato, no sabía. Solamente me preocupo en la venta y dejo la parte operativa, administrativa, la parte financiera, lo dejo de lado. Ahí viene la caída. ¿Cuántos emprendedores? Y tú lo sabes por información de otros, tú lo sabes, cuánta gente está hoy en el Valle de la Muerte, cuántos ya murieron, cuántos no salieron, cuántos están trabajando con el RUF de otro, cuántos están con su RUF con baja. Tú no lo estás, pero tú sabes en tu gremio cómo está el tema. Que no es que haya sido evasor, sino que no tenía esta educación. Entonces tú desde ahí te preparas. ¿Para qué? Para defenderte, para romperla con todo. Ojo, eso es importante. Yo tengo que tomar en cuenta esos aspectos de que la fiscalización yo empiezo a ganarle desde hoy. Muy bien. Entonces tú sabes, yo sé que cuando la SUNAT viene a darte billete o viene a quitarte todo lo que tienes. ¿Para qué va la SUNAT? ¿Quién la tiene clara? ¿Quién lo sabe por experiencia o por terceros? La SUNAT viene a quitarte hasta tu alma, Estela. Y viene a quitarte todo, viene con ojos voraces. Es peor que Drácula. Viene a chuparte la sangre, a dejarte despellejado, como dice Jimmy. Entonces, ahora yo tengo que saber defenderme. Es eso lo que voy a hacer en este instante. A partir de hoy tú le vas a meter cabezazos. Tú le vas a meter golpe a la SUNAT legalmente. Por ejemplo, entonces yo te decía
Porque cuando se cierra la fiscalización, la SUNAT te va a notificar, siempre te va a querer cobrar. Nunca viene a decirte, señor, qué bueno está su sistema financiero. ¿Es usted un buen emprendedor contribuyente que paga sus impuestos? ¡No! Nunca, nunca te felicita. Nunca te dice que estás haciendo las cosas bien. Siempre, siempre viene a joderte. Entonces tienes que estar preparado. Y para eso necesitas, ¿no es cierto?, otro pitbull más rabioso, más poderoso, más venenoso, que la rompa contigo para que no te quite ni un céntimo, sino para que tú le quites todo y hasta la vida al pitbull. Pero eso requiere estrategias súper poderosas. Fíjate, entonces tienes que aprender a defenderte. ¿Cómo lo haces? Eso es lo que voy a hacer en este momento. Te voy a enseñar el secreto de la defensa, ¿correcto? Fíjate. Entonces, cuando termina la fiscalización, te va a notificar una resolución de determinación que es por el tributo. Toma nota, ¿cómo se llama? Resolución de determinación por el impuesto. Y si te va a poner por una infracción administrativa, por los libros, por la mercadería, por tu licencia, por tus declaraciones de impuestos, te va a poner una multa, se llama resolución de multa. Entonces, cuando termina, notifica esa deuda. Cuando a ti te notifica, tú lo que vas a hacer es ejercer tu derecho. Te vas a defender. ¿Sabes lo que hace la mayoría de emprendedores novatos? Cuando notifican, tiene miedo. No quiere abrir el paquete. No quiere ver la deuda. No quiere entrar a su buzón. Tiene miedo. Está pidiendo que el mundo desaparezca. Que desaparezca la SUNAT. Y no ve. Y ahí pierde. Porque tiene un plazo. Tiene un plazo. Cuando a ti te notifican una deuda, tú tienes 20 días para decir que estás de acuerdo o para decir que no estás de acuerdo. ¿Eso cómo se llama? Derecho de defensa. Y cuando tú ejerces tu derecho de defensa, cuando tú presentas tu reclamo, ¿qué tienes que hacer? Solamente una hojita, una hoja que digas, señores de la SUNAT, no estoy de acuerdo con esta deuda, carajo. Lo metes por mesa de parte virtual o por mesa de parte y en automático la deuda se paraliza. Joy, ya no te puede cobrar. Lo jodiste a la SUNAT. No te puede cobrar porque lo hiciste dentro de la ley, en el plazo de los 20 días. ¿Por qué se jode los emprendedores novatos? Porque como no lo saben, no ven su deuda, les tienen miedo y después de 30, 40 días o cuando estén en cobranza coactiva recién quiere defenderse y ya llegó tarde. Ya llegó tarde, solo una hojita. Y luego me llamas, Enrique, maestro, ya cumplí la misión, ya paré la cobranza, ahora entramos con bazooka, entramos a la tercera guerra nuclear, no convencional, entramos con los medios de prueba, ¿me entendiste? Con todos tus medios de prueba, con tus contratos, con tus videos, con la guía de remisión, el libro de actas, el libro de consignación, el libro diario, el libro mayor, entramos pero con bazooka para ganarle con todo a la SUNAT, ¿correcto? Así, sin miedo al éxito. Entonces vamos a aprender justamente eso, vamos directo. Vas a tener 2 momentos para reclamar. ¿Tú te has acordado que Telefónica no paga sus impuestos? Que el grupo BCP, los millonarios no pagan. Y tú antes, cuando no tenías información, ¿tú qué decías antes? Que sinvergüenzas, no pagan. ¡No! Ellos ejercieron su derecho de defensa. Pero como tú no sabías, SUNAT te jodía. Pero ellos, como saben, tienen su equipo de abogados, tienen su equipo de tributaristas, yo los asesoro, entonces no pagan. Porque reclaman. La SUNAT, por ejemplo, le dijo a la Telefónica, te voy a cobrar IGB por las transacciones que haces en la nube. Y le sacó millones de millones. ¿Qué le dijo Telefónica? Oye, eso ya no pertenece a tu territorio. Entonces, ¿por qué tengo que pagarte? Está bien para yo pagarte. Y reclamó y hasta el día de hoy no paga. Está en litigio. Está en litigio. Entonces, eso es ejercer mi derecho de defensa. ¿Están en la jugada? ¿Están en la jugada, campeones? Buenísimo. Entonces ahí está, tienes 2 momentos. Ojo, la etapa de la reclamación y la etapa de la apelación. La primera etapa es cuando SUNAT te fiscaliza y te notifica la deuda. La segunda etapa, ahora, si tú reclamas ante la SUNAT, yo les pregunto a todos, yo sé que ustedes se van a dar cuenta. ¿Quién hace la fiscalización? ¿Quién hace la auditoría? ¿Quién hace la observación? ¿Quién es el que determina la deuda? ¿Quién es? SUNAT. Muy bien, ¿y quién resuelve la primera etapa de reclamación? ¿Quién lo resuelve? La propia SUNAT. Por lo tanto, ¿qué te va a decir? ¿Que sí o que no? ¿Qué es lo que tú prevés que te diga? ¿Que sí o que no? Tú prevés que te va a decir que no. Te llega altamente.
Me llega altamente que me digas que no. Me llega, porque ¿a dónde te vas a ir? Al tribunal fiscal. Ahí le vas a ganar. Entonces no te asustes que de acá de 2 años te diga declares improcedente, porque ya tú lo sabías. Y dices, ya sé que me va a decir que no. Ya lo sé, solamente voy a esperar. Y cuando venga, de nuevo, no estoy de acuerdo con ese pronunciamiento, carajo. De nuevo, amarras el proceso y vas al tribunal fiscal. El tribunal es un órgano independiente a la SUNAT, el tribunal fiscal, y de acuerdo a su ley de creación debe defender de acuerdo a los principios del derecho. ¿Correcto? Debe responder de acuerdo a los principios del derecho. Y normalmente, ¿dónde vas a ganar? En el tribunal fiscal. Ahí viene tu éxito. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer esas etapas, pero que quiero que quede en tu mente que cuando tú ejerces tu derecho de reclamo, tú no vas a pagar. Pero todo tiene un plazo. Ahí viene el secreto. Entonces vamos a la primera. Ahí está. Entonces la primera se llama técnicamente, jurídicamente se llama procedimiento contencioso tributario. Fíjate lo que te estoy enseñando, que tú tienes el derecho de reclamar. No es, voy a buscar un asesor tributario, voy a buscar un asesor y pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, te jodiste. No. Tú, Nelly, tú, Joy, tú, Elizabeth, tú, cualquiera, presentas por mesa de partes esa cartita en hojita blanquita, en virtual, en presencial, como tú quieras. Muestras tu desacuerdo. ¿Me entiendes? Pero luego para la guerra nuclear llamas a tu mentor. Mentor, ya cumplí mi tarea, ahora le toca a usted entrar a la guerra, porque allá viene una guerra profesional, una guerra técnica con jurisprudencia, con doctrina internacional, con pronunciamiento de la Corte Suprema, con medios de prueba que existen, los libros, los registros, los contratos, los videos, metes pero bazooka total y le ganas. Así de simple. Entonces ahí está. Quiere decir que cuando termina la fiscalización te van a notificar la resolución de determinación, la resolución de multa o una orden de pago, cualquier valor. Es decir, cualquier acto de la SUNAT te va a notificar. Normalmente se llaman resoluciones de determinación o resoluciones de multa. Cuando a ti te notifican esos valores, ese es deuda. Y cuando te notifican, tú tienes un plazo, nunca te olvides, 20 días hábiles para mostrar tu desacuerdo. Tú no estás de acuerdo. ¿Cuál es el secreto? Que lo hagas dentro del plazo de ley. ¿Me entiendes? Y puedes reclamar cualquier acto administrativo de la SUNAT. ¿Me entiendes? Entonces lo importante es que tú tengas el control de tu negocio. Que tú le digas mañana a tu área administrativa, a tu gerente de operaciones, le digas, a mí me comunican cualquier comunicación de la SUNAT en el acto. Y el que no me lo comunica se hace responsable. Lo votas, porque si no te comunica, porque vas a perder tu derecho de defensa. ¿Correcto? Entonces, así es como presentas tu primera comunicación. Entonces, y luego tú tienes 15 días hábiles adicionales para presentar los medios de prueba, la sustentación, y ahí viene tu pilgrim, ayudarte con todo, tú nuevo. Vamos a presentar pruebas, videos, informes, tutoriales, libros, todo lo que tengas y entrar pero a la guerra. Lo importante entonces es que tú vas a presentar pruebas. Ahora, ¿desde cuándo ibas implementando tus medios de prueba? ¿Desde cuándo? Desde anteayer. Tú decías, ¿dónde está el contrato? Ya se legalizó el contrato. Tenemos la carta de confirmación. Tenemos el video. Tenemos la invitación a la feria. Tú estás documentando porque sabes que todo eso te va a servir. Todo lo que tú construyas a lo largo del tiempo, un día será útil. ¿Para qué? Para que tú ejerzas tu derecho de defensa. Pues de esa manera tú le vas a ganar. ¿Correcto? Entonces por eso es importante que tú desde este entrenamiento tú tomes interés en la información financiera de tu negocio. Y cuando cierre la SUNAT, ¿qué te va a decir? Te va a decir, declárese improcedente y prosígase la cobranza. Pero a ti no te interesa. No te interesa porque tú te vas a ir ahora, ¿a dónde? A la segunda etapa. Vía apelación al tribunal fiscal. Igual, ¿qué va a pasar? Como SUNAT se acaba de pronunciar y te dice, declárese improcedente y prosígase la cobranza, tienes que tomar en cuenta
que inicia la segunda. Esta etapa ya la sabías, ¿te acuerdas? Ya sabías, pero tú lograste. ¿Cuánto se demoró el proceso? 1 año, 2 años, 3 años, etc. ¿Te das cuenta cuánto se demoró? Pero cuando tú aplicas, si tú quieres que yo te muestre cómo queda, fíjate, te voy a mostrar y ahí la cámara me va a ayudar. Vas a verlo, vas a ver acá, ahí está, te voy a mostrar. Acá está el píleo. Muy bien, lo ves, pero ahora mira qué vas a hacer ahora. Ahora vas a aplicar tu ejercicio de derecho. Mira lo que está pasando. Mira lo que está pasando. Mira lo que has logrado. Mira cómo tienes al píleo. Cuando tú ejerces tu derecho de defensa, has amarrado al píleo, lo has domesticado. No te puede cobrar, no puede ejecutar nada. Tú sigues operando, sigues generando billete en tu negocio. Ese es el impacto cuando tú aprendes el secreto de cómo ejercer tu derecho de defensa. Así lo tienes al píleo. ¿Cuántos lo quieren tener así encadenado? A partir de este entrenamiento, tú vas a domesticar al píleo. Lo vas a encadenar para que nunca te ladre, nunca te quite un céntimo. Ahí está el secreto. Ese es el secreto. Y entonces vas al tribunal fiscal. Y en el tribunal, una vez que recibas la notificación que SUNAT te dijo lo que ya tú sabías que te dijo que no estaba de acuerdo, tú vas al tribunal. ¿Y cuántos días tienes ahora? 15 días. Ya van como 5 años, estás en la guerra. Entonces, ejerces tu derecho de defensa. Por eso, qué importante, ¿no es cierto?, que caminemos juntos. ¿Cuánto de usted le gustaría tener un píleo, un mentor tributario que asuma tu representación, que a lo largo de 1 año te acompañe? Si algún momento la SUNAT quiere aparecer, entramos con cadenas, con fuego, con bazooka, con un arsenal de guerra para ganarle a la SUNAT en su propia cancha. ¿Te das cuenta entonces de qué manera tú paralizas las acciones de cobranza? Eso antes no lo conocías. Eso antes en la mente de ti ya hoy han dicho. Dice Nelly, ¿cómo hago para reclamar? Presentas por mesa de parte virtual tu hojita que dices, no estoy de acuerdo con esa resolución, no estoy de acuerdo con ese pronunciamiento, carajo. Eso vas a hacer, así de simple. Nelly, desarrolla tu mentalidad de riqueza. Lo presenta por la mesa de parte virtual, por la plataforma de la SUNAT. ¿Me entendiste? Correcto, buenísimo. ¿Se dan cuenta entonces cómo nosotros nos convertimos en ganadores desarrollando? Indudablemente la segunda parte va a tener que ir tu estratega, porque esto va a ser una guerra de guerra. Lo importante que has aprendido que tú tienes que hacer la primera parte, porque tú eres la que recibe la notificación. ¿Me entendiste? Tú, ya la etapa de la guerra, de la bazooka, entra tu mentor tributario. Entra con todo porque ya es el experto. Te va a ayudar, pero lo primero que tú tenías que hacer es encadenarlo, meterle cadena. Y ahí entramos con todo. Y qué bonito cuando el tribunal te dice, se declara, ojo, admitido. Y se revoca todo, se anula todo lo que mandó la SUNAT. Qué poderoso recibir esa poderosa noticia. Fíjese entonces lo importante que es ejercer el derecho de defensa. Pero esto tiene mucho que ver, por ejemplo, acá hay un tema importante. No escuchen a falsos profetas. No escuches eso que te dicen, lleva 2 contabilidades, compra facturas. Eso no escuches. Eso es delito, es peligroso. Simula la operación, eso es defraudación. Yo te pido que nunca juegues con fuego. Nunca. Hoy has entrado en otro nivel. ¿Por qué? Porque, fíjate, el delito, ¿cómo se califica? Dice que cualquier persona, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid o en forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte el tributo, tendrá una pena privativa de la libertad no menor de 5 años ni mayor de 8 años. Cuidado, campeones. ¿Por qué? Porque cuando hay un artificio, un engaño, una simulación, entonces es defraudación tributaria. Y entonces la defraudación tributaria, ¿qué implica? Delito. Y si es delito, es pena privativa. Puede haber delito en el registro tributario, puede haber delito en el registro contable, puede haber delito en la liquidación de impuestos.
Y entonces, eso que se llama simulación de operaciones. Esa simulación de operaciones, ¿a dónde te va a llevar? Si tiene que ver con el número de RUC de 2 a 5 años, de pena privativa, si es tema de anotación en los libros de 2 a 5, si tiene que ver con los tributos, con las retenciones de 5 a 8 años, vas a estar con Toledo, vas a dormir con Montesinos, si tiene que ver con obtener beneficios indebidos de 8 a 12 años, si vas a usar documentos falsos de 8 a 12 años bajo pena privativa de la libertad. Ahora, ¿dónde se inicia el delito? ¿Desde qué momento te denuncian el delito? Desde el momento de la fiscalización. Por eso hay que darle mucho interés a la fiscalización. Mucho interés a la fiscalización. Porque a partir de ese momento, ¿por qué? Porque recuerda, cuando te hacen la fiscalización, si en ese momento, cuando pide tu libro, cuando pide, se da cuenta que hay artificio, engaño, simulación, en ese momento toda la información se la pasa ¿a quién? Se lo pasa, ojo, cuidado, a la fiscalía. Porque la SUNAT no tiene facultad de llevarte a la cárcel. La SUNAT solamente tiene facultad para determinar deuda. Entonces, cuando el auditor en la fiscalización detecta delito, todo el expediente, todos tus papeles de trabajo, todos tus libros contables, ¿a dónde va? Va a la fiscalía. Ella apertura el expediente y denuncia. Y entonces ahí empieza el valle de la muerte. Mucha gente va al delito. Por esa razón es que nosotros acá hemos preparado de qué manera yo tengo que hacer, ¿no es cierto? Aquí mi escudo fiscal, aquí está. Entramos a esta etapa poderosa. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ingresar a esta etapa maravillosa de los TIC superpoderosos? ¿Cuántos de ustedes quisieran aprender hoy? Más de 20. Ayer nos quedamos en 20. ¿Cuántos quisieran hacer más TIC? En esta parte voy a compartir con ustedes secretos tributarios de cómo pagar menos impuestos, ganar más dinero en la etapa de la fiscalización. Voy a compartir estos secretos que te va a ayudar a ganarle a la SUNAT, inclusive a ganarle a los bancos en su propia cancha. Y tú te vuelves millonario. Estos TIC están vinculados a esta etapa que se llama la fiscalización tributaria. ¿Qué debes tomar en cuenta en una fiscalización? Aprendiste el secreto que ganarle a la SUNAT en una fiscalización empieza desde el momento que ejecuta la operación. El día de mañana vas a pagar personal, el día de mañana vas a pagar un contrato, el día de mañana vas a efectuar una propuesta. A partir de ese momento inicia tu proceso de fiscalización. Entonces, voy a compartir contigo TICs superpoderosos que van a estar vinculados a la etapa de la fiscalización. ¿Y sabes por qué he elegido este tema y por qué te voy a dar estos TICs? Porque más del 95%, 90% de los que están en este taller no han tenido la fiscalización. Pero es lo que se viene. Porque como tú has aprendido en este entrenamiento, hoy la SUNAT tiene todo el poder de conocer todo tu movimiento. SUNAT conoce, ¿no es cierto?, dónde estudian tus hijos. Conoce qué préstamos has sacado, de qué manera lo estás pagando. Conoce cuántos terrenitos te has comprado. Conoce a dónde te has ido de viaje, con quién te has ido de viaje. Conoce cuántas tarjetas de crédito tienes, cómo ruleteas el dinero. SUNAT conoce tu negocio de criptomonedas. SUNAT conoce las compras que has hecho en Mercado Libre. SUNAT conoce cuando tú emites una factura electrónica o cuando tú recibes un comprobante electrónico. Es decir, SUNAT tiene toda nuestra información. Por esa razón que esta estación tiene que ver directamente con esa etapa. TIC número 21. Vámonos con todo. Fundamenta el tratamiento tributario de los gastos observados por la SUNAT con la base legal. Recuerda que la SUNAT en la fiscalización va a ir a ver tus gastos. Le va a interesar saber cuánto es tu gasto de vehículo, cuánto es tu gasto de personal, cuánto es tu gasto por intereses financieros. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué va a pasar? Que SUNAT te va a observar en la fiscalización los gastos de viaje, los gastos de marketing, la depreciación de tus activos. Va a entrar a discutir, no querer aceptarte. Entonces, en esa etapa de la fiscalización en la que tú tienes control, tú vas a estar caminando de la mano con tu contable que está haciendo la tarea de presentar la documentación. Todos los días tú averiguas, oye, ¿qué gasto te ha observado? Me ha observado, por ejemplo, te dice tu contable, nos han observado las promociones comerciales. Como nos estamos haciendo
docenas de 14, cada vez que vendemos, damos 2 productos de regalo, entonces me está observando, me quiere desconocer. O en todo caso ha dicho, me ha puesto la puntería a los gastos de viaje, no quiere aceptarme. ¿Qué tiene que hacer? Fundamentar el tratamiento tributario de los gastos observados por la SUNAT. Si, por ejemplo, es gasto de marketing, te observa por el monto, por la frecuencia, entonces en ese momento tienes que fundamentar, tienes que presentar los documentos y hacer la sustentación en qué consiste tu plan de negocios en mercadeo, en marketing, cómo invertiste, cómo entrenaste a tu personal y cuáles son los resultados. TIC 22, sustenta con comprobante de pago, con guía de remisión, con la declaración de importación, con la retención, con la detracción, con las tasaciones, con los informes. Fíjate, por eso la importancia que a lo largo de tu negocio vas documentando, vas dejando huella, deja huellas, así como dejó huellas, ¿te acuerdas? Igualito, deja huellas de las operaciones de tu negocio para que en su momento, como en este caso, tú tengas cómo sustentar cualquier operación que te observe. Entonces no basta únicamente la factura, sino que tienes que tener informes técnicos, tasaciones, si hubo una pérdida extraordinaria, un incendio, un informe, si has requerido, en el caso de los activos, una tasación, todo eso tienes que presentar. TIC número 23, demostrar la fehaciencia de todas las operaciones del negocio por los gastos observados en la fiscalización. Aquí, ¿qué es importante? La palabra clave es la fehaciencia. ¿Qué es la fe? Dar fe de algo. Ahora, un ejemplo que tú recuerdas es el caso de viajes de negocio. Tú sabes que SUNAT normalmente observa ese gasto. ¿Por qué? Porque considera que no es un gasto vinculado al negocio. Tiene una sospecha. Entonces te dice, demuéstrame la fehaciencia. Y entonces tú, ¿qué tienes que tener? No solamente el boleto aéreo, la factura del hotel, las facturas del consumo de alimentación, movilidad. No, tú tienes que tener elementos adicionales para que demuestres que realmente ese viaje fue de negocios. Fuiste a la China, a una feria internacional, ¿no es cierto? A ver las nuevas tendencias. Tú te dedicas, por ejemplo, a vender accesorios de vehículos y vas a negociar directamente con los chinos, los fabricantes. Entonces, tú necesitas demostrar esa fehaciencia. Eso quiere decir que dar fe de la operación es que requiere siempre documentación adicional. ¿Cuántos de ustedes le está gustando estos tips poderosos, súper poderosos, para que le ganes a la SUNAT en la fiscalización desde el saque? ¿Cuántos de ustedes están descubriendo nuevas herramientas para que a partir de hoy tú protejas tu negocio, para que nunca la SUNAT te quite billete en una fiscalización? TIC 24, mire, ya estamos en el TIC 24, sustentar con actas, acuerdo de directorio, memorándum, lineamientos, autorizaciones, instrucciones, informes y los libros societarios. Mira, entonces la importancia que tú tienes no solamente con los libros de contabilidad, sino que también los libros de actas, el libro de matrícula de acciones, el libro de directorio. Cuando haces un reglamento interno, cuando estableces un memorándum, por ejemplo, para alguna actividad de la empresa, toda esa documentación es fundamental. Te va a ayudar en el momento que tengas una fiscalización. En esta etapa, estás en la etapa de construcción. Fíjate, ya estamos en el TIC 25. Dice, entrega a la SUNAT la copia de los contratos con sus respectivas adendas, celebrado con los prestadores de servicio. ¿Qué significa? Tú recuerdas que en la etapa del COVID muchos contratos se cayeron. Por ejemplo, tú tenías un contrato de alquiler para 2 años de un auditorio exclusivo, pero ¿qué pasó? Se cerró todo. Entonces, llegaste a negociar para que no se cobren los alquileres de los meses de cierre. Y eso te ha afectado por ingresos o por gastos. Entonces, cuando la SUNAT venga a observarte, si tú eres el propietario, te va a querer cobrar los ingresos por todos los meses. Entonces, ¿qué tienes que entregar?
que debes hacer, si no lo has hecho, haz una adenda al contrato original para que precises cuál fue el acuerdo para que no se cobre o para que se condone. ¿Me entendiste? Porque sabes que son años abiertos. Recuerda que los años que están sujetos a la fiscalización es desde el año 2018 hacia adelante. Chévere. TIC 26. Proporciona a la SUNAT copia de las actas, informe del servicio, cotizaciones, proformas, reportes, correo electrónico y toda información que acredite la fehaciencia de la prestación de servicios. Hoy SUNAT ha iniciado una cacería de brujas. Ha entrado a los negocios y está agarrando carne porque la mayoría no sustenta sus operaciones con estos medios de prueba. La mayoría sigue en el mundo del pasado. Solamente tienen la factura, el contrato y la bancarización. Y nada más. No se preocupó nunca de cómo demostrar que esa operación se realizó. Eso se llama fehaciencia. Por eso el TIC 26 es súper poderoso, porque te está indicando que tú tienes que tener copia del acta. Por ejemplo, si hubo una pérdida extraordinaria, un incendio. Informe del servicio. Si tú requeriste a un tercero, tiene que haber pues una conformidad del servicio. O en todo caso, has requerido cotizaciones antes de invertir, antes de comprar. Tienes proformas, tienes reportes, tienes correo electrónico, ha habido comunicación. Hoy día todo se hace en la red. Ya no necesariamente tienes un documento físico. Entonces, pero eso se convierte en una evidencia porque tú tienes un correo particular, el de la empresa. Y eso va a acreditar, por ejemplo, en las relaciones comerciales. TIC 27, ya estamos en el TIC 27. Esto está poderoso. ¿Qué pasa con tu información financiera? Si tú has necesitado, por ejemplo, ahora con este entrenamiento, tú dices, tengo que corregir varias situaciones en mi contabilidad. Hay aspectos que no me conviene tener. Muchos gastos personales los metí a mi negocio y hoy sé que eso no puede ser así. Tengo que corregir. Entonces, si tú vas a hacer alguna reclasificación en la información financiera de tu negocio, vas a mover tu contabilidad, debes adjuntar la documentación que sustente esa reclasificación. Tienes que tener el medio de prueba, porque SUNAT se va a dar cuenta cuando pida tu saldo, ¿correcto? Fíjese que tengo que decirte entonces la importancia de que cuando tú vas a corregir años pasados, hagas una evaluación de costo-beneficio. Siempre tienes que evaluar. Primero dices, ¿qué pasaría? ¿Qué debo corregir? ¿Y cuál sería el impacto? Yo digo, lo mido y digo, ¿me conviene corregirlo ahora? ¿O ya lo evalúo y ya sé que tengo un contingente si algún día llego? Porque también si yo muevo ahorita todas mis declaraciones, lo voy a llamar al PILU. El PILU va a decir, ¿cuánto ha corregido? 1000. ¿No será 1.000.000? Mejor voy a verlo en vivo y en directo. Hay que hacer una evaluación de costo-beneficio. ¿Con quién lo tienes que hacer? Con tu experto en impuestos. Él te va a decir, te va a dar una opinión profesional, te va a hacer una auditoría previa, una evaluación tributaria en el acto y te va a decir qué conviene, qué no conviene. ¿Correcto? No necesariamente debes pasar por modificar todas las declaraciones. Ojo, TIC 28. Proporciona a la SUNAT la copia de cualquier información o documentación que te permita demostrar los gastos observados. Siempre, fíjate que todos los TIC que estamos compartiendo está vinculado para la etapa que se viene. Yo me tengo que anticipar para ganarle a la SUNAT en su propia cancha. ¿Correcto? Por eso que en el TIC 29 es muy poderoso porque dice verifique que sus clientes cuenten con RUC activo en la SUNAT. Tú debes encargar a tu área administrativa, a tu área operativa, a tu área contable, que deben llevar un control permanente de las facturas de tus proveedores. No vaya a ser que tú estés registrando proveedores que están con el RUC dado de baja, con suspensión temporal o de oficio, porque eso no vale para nada. Es un papel cualquiera. Para que tenga valor, tú tienes que hacer la revisión previa. Por eso tú tienes que tener una organización que te respalde. Una organización que haga todo ese feedback, esa verificación, esa validación para que no ocurra que ese comprobante no tenga valor. TIC número 30. Ya estamos en el TIC número 30.
conserva la documentación sustentatoria de sus operaciones durante 5 años o mientras no prescriba la obligación tributaria. Ese es el mensaje. Recuerda por qué SUNAT revisa años anteriores, porque tiene la facultad y porque sabe que por ahí hay pecados, pecadillos o pecadazos. Ya lo sabe. Por eso que tiene la facultad de revisar el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23 y tú tienes que tener, ¿no es cierto?, tu seguro de vida. ¿Quién es tu seguro de vida? Tu mentor de impuestos, la organización que te va a respaldar cuando SUNAT, por alguna razón, te toque, ¿no es cierto? Entonces va a estar en ese lapso de 5 años máximo. Ojo, entonces yo debo conservar mi documentación. Fíjense, ya estamos en el TIC 31. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que yo siga compartiendo más TIC poderosos, más estrategias para que tú le ganes a la SUNAT en una fiscalización? ¿Cuántos de ustedes les gustaría que continuemos en esta etapa? TIC 31. Conserva todos los medios probatorios de tus operaciones. Mucha gente, hay mucha papelería. Y después, ¿qué necesitas? La orden de compra, el contrato, la guía de remisión, la guía de recepción de los bienes, el medio de pago utilizado. Fíjate, entonces toda la documentación que debemos tener a plena disposición. TIC 32, ya lo hemos desarrollado a lo largo de estos 3 hermosos días, el tema de la bancarización. ¿Te acuerdas? Lo importante es que tú tengas que demostrar cuando desarrollas operaciones con tus proveedores y tienes obligaciones por pagar, si estas obligaciones por pagar son de 2,000 soles hacia arriba o de 500 dólares hacia arriba, tú tienes que bancarizar, usar un medio de pago, un depósito en cuenta, una transferencia bancaria, un cheque no negociable. Por ejemplo, ¿por qué? Porque le van a dar validez a esa factura. Recuerda que esa factura que tiene IGB, crédito fiscal, y es gasto. Entonces, para que tú tengas todo el derecho, tienes que cumplir con este TIC 32. TIC 33, la edad de Cristo. Ojo, la información que conste en la factura debe coincidir con la guía de remisión y con lo registrado en los libros. Si tú en tu modelo de negocios, ¿no es cierto?, emites factura y además necesitas acreditar el traslado de los equipos, de las mercaderías para que sean puestos en el almacén del cliente, tú necesitas la guía de remisión. Entonces, periódicamente haz un cruce entre la factura y la guía, que haya coincidencia. Lo normal es que haya coincidencia. El problema está que cuando no hay un control interno, si una guía se aplica para otra factura, hay un desorden tremendo que puede originar que la SUNAT presuma que tú tienes ventas que no declaras. TIC 34. Pague el monto de la operación a la persona que le emitió la factura o el comprobante de pago y no a terceros. Fíjate, ¿cuántas veces recibes esa llamada y te dicen: hola hermanito, no te preocupes, en la factura de Infordata SAT, no te preocupes, deposítalo en la cuenta de mi esposa? O te dice el gerente: no te preocupes, deposítalo en mi cuenta. ¿No acaso soy tu amigo? Oye, ¿qué va a pasar si tú, por ejemplo, tienes facturas de una empresa comercial, de Infordata, del grupo Igarashi, de cualquier empresa, y tú sales pagándole al gerente, al contador, al administrador? Déjame recordarte que ese comprobante no vale para nada. Oye, Enrique, por ahí tengo un IGB de 1,000, de 5,000. No vale, porque no cumpliste la condición. Recuerden ustedes cuáles son las condiciones para tener derecho a usar el IGB a mi favor. Número 1, tiene que ser una operación vinculada al negocio, al giro del negocio. Número 2, debe estar con un comprobante de pago que cumple los requisitos. Número 3, tiene que estar registrado en los libros contables. Número 4, se tiene que haber cumplido con la bancarización. Número 5, tiene que haber estado declarado. Número 6, se debe acreditar la fehaciencia de la operación. Fíjate que son 6 requisitos
para que una factura tenga valor en tu negocio. Si no, no vale para nada. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta siempre, oye Enrique, ¿pero qué pasa? Era mi compadre. Enrique era una IRL y es el titular, yo le pagaba, su empresa era Mueblería CIRL y él me dijo que le pague pues en su cuenta personal. Y como él es el gerente, yo se lo giré a su cuenta personal. Dile eso a la SUNAT. La SUNAT te saca la ley y te dice, mira, ¿qué dice la ley? Que se debe pagar a la cuenta del proveedor. Hoy recibí una consulta, llegó a oficina, referido por otra persona. Yo no lo conocía, esta persona. SUNAT le ha caído. Le han levantado todo el crédito fiscal de su registro de compras, justamente por tema de bancarización. En otro, por el tema de guías. Hay un descontrol en la guía. Es decir, por falta de conocimiento pierdes billete. Otro caso también que hoy hemos resuelto en consulta es una empresa constructora que hace obras. ¿Y qué pasaba? Normalmente, cuando hacía la compra en la misma obra, no pedía comprobantes. Pagaba, hacía el desembolso y no tenía comprobante de pago. Llegó a la zona y le dijo, oye, acá tienes desembolsos. ¿Dónde está el sustento? Ah, tienes gastos sin sustento. Terrible, terrible. Ojo, no aceptes esa propuesta indecente. TIC 35. Conserve la guía de remisión del remitente y del transportista. Decir el caso y demostrar el traslado de mercadería. Si tú tienes, por ejemplo, por la naturaleza de tu trabajo, de tu modelo de negocio, requieres de que este producto sea transportado, tú tienes que tener la guía, ¿correcto? Pero esa guía tiene que tener la información impresa que te exige la ley. El nombre del transportista, el número de placa, la razón del traslado. ¿Por qué lo trasladas? Porque es una venta, porque es una consignación, porque es una prueba, porque es una donación. Tiene que precisarse los conceptos que aparecen en la guía de remisión. Y además también tienes que pasar la prueba del control móvil. Recuerda que cuando la mercadería se traslada, si tú estás, por ejemplo, acopias productos en Arequipa para venderlo acá en Lima, o tienes tu negocio, por ejemplo, en Huancayo, te dedicas, por ejemplo, a la comercialización de papita, esos sacos de papa llegan desde Huancayo a Lima en la madrugada al mercado mayorista y tiene que tener su guía. TIC 36, conserve el parte de ingreso y parte de salida de mercaderías de almacén. Si tu negocio es una empresa de comercio, una empresa comercial, tú tienes que tener el control del movimiento de tu mercadería. La guía de remisión te ayuda, la guía, ¿no es cierto? Pero internamente tú puedes implementar con tu área administrativa, con tu área contable, el parte de ingreso y parte de salida de mercadería, donde vas a consignar, por ejemplo, la placa del transportista, el nombre del chofer, quiénes participan en la descarga de la mercadería, a qué hora se hace, a qué hora termina y qué productos se descargaron. Ese es el parte de entrada y parte de salida. Un documento importante que tú debes tener adicionalmente en tu control interno. TIC 37. Y vamos a entrar en una etapa poderosa. Nos preparamos con Enrique en esta tarea poderosa. TIC 37. La SUNAT identifica las operaciones del emprendedor. ¿A través de qué identifica? Fíjate, recuérdalo. Hoy lo tienes claro. Fíjate, ¿a través de qué? De las declaraciones juradas, a través de los libros, a través de los registros, a través de los comprantes pago, a través de los bancos, a través de los notarios, a través de los registros públicos. ¿Te das cuenta? Entonces, si ese es el nivel de control que tiene la SUNAT, yo también en ese mismo, con esa misma dimensión, tengo que implementar mis procedimientos de control de lo que estamos aprendiendo hoy. SUNAT identifica todas sus operaciones y el ITF es un elemento importante. ¿Te das cuenta, Estela? Pero hay más. Las declaraciones juradas que tú presentas todos los meses, lo que tú registras en tu libro de ventas, en tu libro de compras, en tu libro diario, lo que tú registras en tu libro de actas, la emisión de tu comprobante pago, los bancos por los préstamos, por los depósitos que tú haces, los notarios por las operaciones, las legalizaciones que has hecho, los registros públicos en todo, de bienes y servicios. Es decir, la información que hoy posee la SUNAT
me obliga a tener toda una estrategia. TIC 38. La legalización del registro de compras sí constituye un requisito para el derecho al crédito fiscal. Ojo, mucho cuidado con el IGB, con el crédito fiscal. Ustedes recuerdan que normalmente para pagar el IGB, ¿tú qué haces? Dices IGB de las ventas menos IGB de las compras. El IGB de las compras se denomina crédito fiscal, es decir, te sirve para pagar menos IGB. Correcto, pero ¿qué sucede? Para que tú tengas el pleno derecho de usar ese IGB de las compras como un crédito, esa factura tiene que cumplir las condiciones que hace un momento hemos recordado. Pero lo más importante es que tu libro electrónico, o en todo caso, si todavía estás llevando libros físicos, en el caso de los libros físicos, es muy importante la legalización de los libros. Eso es fundamental, trascendente. Eso le da validez. La primera prueba ácida es justamente el crédito fiscal. Observen el TIC 39. Dice, en ningún caso debe disminuir la utilidad inventando gastos que no son reales. Muchas veces, para efecto del impuesto a la renta, aparece un falso profeta y te dice que tú registres los gastos justamente fantasmas. Recuerdo el caso de un emprendedor que hace 2 semanas venía prácticamente del Valle de la Muerte. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido? De que cuando cerró el año 2022, le salió un impuesto por pagar, en realidad, sumamente alto. ¿Y sabes por qué? Porque mucha gente, los novatos, no toman en cuenta, no hacen un corte de balance en ningún mes. Esperan que llegue diciembre, que llegue la declaración anual y ahí recién se dan cuenta del impuesto que tienen que pagar. Y eso le pasó a este emprendedor novato. Que cuando llegó marzo le dijeron, mira, tienes por pagar 300.000 soles. Casi se desmaya. ¿Por qué? Porque durante el año no registraba varios gastos. Pagaba movilidades, pagaba personal por lo bajo, entonces, y había compras que hacía sin facturas, entonces no tenía todos los gastos en su contabilidad. Y le salía un impuesto por pagar de 300.000. En su desesperación, ojo, ¿qué pasó? Por ahí apareció un falso profeta y le dijo, no te preocupes, con nosotros tú no vas a pagar impuestos. Entonces, ¿qué hicieron? En su registro de contabilidad registraron un gasto. Dice, gasto por asesoría de negocios, 300.000. Entonces, si él tenía en su negocio una utilidad, vamos a poner de 300.000, al alterar la contabilidad, al registrar ese gasto fantasma, ese pasivo falso de 300.000, dijo, 300.000 de utilidad menos 300.000 de gasto, cero, no pagó impuestos. Y eso fue lo que hizo. Presentó su declaración jurada y no pagó impuestos. Listo. A los 3 meses o 4 meses, SUNAT lo ha notificado y le revisó el impuesto a la renta y le solicitó su libro diario, su libro contable. Y cuando SUNAT encuentra que aparece un pasivo, un gasto por 300.000, le dice, señores, sustente los 300.000. No tenía contrato, no tenía una factura, era simplemente un gasto simulado. La SUNAT le volteó el resultado y le sale la deuda ahora, ya no es 300.000 porque le ponen una multa adicional y está llegando casi al 1.000.000 de soles. Nunca, pero nunca debe disminuir la utilidad con esos gastos que no son reales. TIC 40. Nunca debe realizarse operaciones no reales porque se pierde, mira, el derecho a deducir el gasto. Se pierde el derecho al crédito fiscal y además te van a cobrar un impuesto por dividendos. Te llega la noche, le llega la noche. Yo sé que eso no va a pasar con nosotros, con esta información y con esta educación de ningún modo. Si no, estaremos como Alan juntando cada vez más y más billetes porque vamos a aplicar esta estrategia. Pero fíjate cuánta gente, no son ustedes, pero cuánta gente se cree en Pepe el Vivo. No construyen su negocio sobre base firme. Por eso que no pueden ser millonarios porque no hay coherencia. O sea, no son coherentes.
con los principios y valores que necesitan para darle solidez a su negocio. Tip 41. Nunca aceptes facturas de favor, facturas falsas o clonadas. Nunca aceptes, porque SUNAT hoy te prueba la fea ciencia. Hay una empresa que registró, había un grifo frente al negocio que le dijo, oye, ¿sabes una cosa? Mucha gente no me pide facturas, así que te puedo girar facturas por combustible. Y todos los meses le llegaba factura de combustible y lo registró. Vino la SUNAT, tomó todas las facturas de consumo, estableció cuánto consume normalmente este negocio y le dijo, oiga, con ese consumo de combustible, usted se va a la luna 2 veces y ni de vuelta. Le sacó el ancho a este negocio por aceptar facturas de favor o facturas falsas. Tip 42. Las facturas de consumo personales, las facturas falsas, las facturas de favor, las facturas duplicadas, las facturas clonadas constituyen delito con pena efectiva de 8 a 12 años. Fíjate que todos estos tips tienen que ver con la fiscalización, pero estos últimos tienen que ver también con los principios y valores. Fíjate, la mejor garantía de hacer buenos negocios es hacer las cosas bien. Si no, va a ser una luz de bengala que brilla un ratito y ahí se fue. Pero ¿a dónde va el mensaje? Va el mensaje principal justamente a que yo tengo que construir mi negocio sobre una roca. Yo tengo que construir mis finanzas sobre la base de una fortaleza real. Nos acabamos de dar cuenta cuando revisamos estos tips, sobre todo los últimos, de cómo mucha gente por falta de conocimientos comienza a desarrollar su negocio más bien sobre una base que no va a resistir una auditoría, que no va a resistir una fiscalización. Y sabes, esto me lleva a recordar una vieja parábola, pero que sigue siendo actual. Una vieja parábola que hace una pregunta concreta. ¿Sobre qué base construyes tú? Obviamente que tú debes construir tu negocio, tu emprendimiento, porque tú quieres ser millonario sobre la base de principios y valores. Eso le van a dar solidez, le van a dar permanencia a tu negocio en el tiempo. Principios y valores. Tú tienes 2 opciones. ¿Dónde construyes? Un hombre inteligente, decía esta parábola, decidió un día construir su hogar sobre una base sólida, sobre una roca. Porque luego un día vino la tempestad, vino el coronavirus, vino las plagas y ese hogar se mantiene firme. Pero otro hombre insensato decidió construir sobre la base de una arena. Un día vino, no es cierto, la plaga, vino las tempestades de la vida y hoy no queda nada. Yo te pregunto, ¿en dónde construyes tú? Yo construyo sobre la base de una roca. Mucha gente tiene una experiencia negativa con la SUNAT. La gente en su mente lo equipara con un pitbull. ¿Qué es un pitbull? ¿Cómo es un pitbull no domesticado? Un pitbull no domesticado es sanguinario, te ataca brutalmente, te chupa la sangre. Inclusive mucha gente ha perdido la vida ante ese ataque brutal. ¿Y acaso no te sientes tú así cuando la SUNAT te embarga tus bienes, te quita tu dinerito? Mucha gente ha perdido su hogar, mucha gente ha perdido la casa y sus sueños ante un accionar implacable de la SUNAT. ¿Por qué suceden estas cosas? Por falta de conocimiento, por falta de información, porque nadie te enseñó. Soy Enrique Saavedra, experto en impuestos, catedrático universitario, con más de 35 años entrenando a los emprendedores como tú. Déjame decirte que ese escenario de terror tiene solución. Tú tienes que aprender las reglas de juego de cómo funcionan los impuestos, cómo funcionan las finanzas, cómo debes llevar la contabilidad de tu negocio. Voy a compartir contigo las mejores estrategias tributarias. Te voy a enseñar los secretos ocultos, lo que nadie ha compartido contigo. Indudablemente que transmitirte todo ese poder, todo ese supremo valor en menos de 1 minuto es imposible. Permíteme compartir contigo en 3 horas de entrenamiento totalmente gratuito en la que voy a enseñarte pasito a pasito de qué manera tú vas a aprender
a preparar tu escudo fiscal y le ganes a la SUNAT. Aprendas a proteger tu patrimonio personal, tus negocios, tus finanzas, tus cuentas y mercaderías y nunca más la SUNAT te quite un céntimo. Yo te invito a un poderosísimo taller de entrenamiento totalmente gratuito en la que voy a compartir contigo lo mejor de lo mejor. Indudablemente, las vacantes son limitadas. Permíteme anunciarte que en este momento arrebata tu oportunidad. Dale clic al enlace que aparece aquí abajo y participa en este taller totalmente gratuito en la que voy a resolver todas las preguntas que tú me plantees, pero lo más importante, te voy a dar la solución a ese tema que tanto te agobia a lo largo de estos años. Así que vamos, dale clic al enlace que aparece aquí abajo, ingresa al poder de la información. Espero verte ahí, dale con todo.